Bien, lo que vamos a discutir ahora es una autora muy interesante, Mary Douglas, es una antropóloga británica de la Escuela Simbólica Británica y es interesante porque ella busca explicar los fenómenos socioculturales en virtud de la estructura social. Ella tiene una visión holística, totalizadora de la dinámica sociocultural, simbólica y social en general, y explica los fenómenos en función de la estructura social. Entonces establece pues esta relación dialéctica entre la estructura social y la estructura simbólica. Y para ello ella establece, concibe la estructura social en función de dos grandes dinámicas. La dinámica del grupo, en donde el grupo puede ser grupo fuerte o grupo débil, ¿verdad? Y la dinámica de la red. La red tiene que ver con las relaciones interpersonales. El grupo es el sentido de colectividad, es la idea de que la colectividad se impone sobre el individuo, ¿verdad? Es la idea de que la colectividad se impone sobre el individuo. Somos parte de una colectividad y por lo tanto esta colectividad se nos impone. Y en ese sentido hay sociedades que ella denomina de grupo fuerte, en donde la colectividad y por tanto la conciencia social se impone muy fuertemente sobre los individuos, y sociedades de grupo débil, en donde la colectividad y por tanto la conciencia social se impone, pero más débilmente, menos fuertemente, más débilmente, y por tanto el individuo adquiere mayor relevancia, ¿verdad? El individuo adquiere mayor relevancia. Una característica importante del grupo es el establecimiento de las fronteras. En el grupo se establecen fronteras, se establecen límites. Todos los grupos humanos tienen límites, tienen fronteras. Hasta aquí llega el grupo, de aquí para acá comienza otro grupo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en las iglesias evangélicas, que la propia Mary Douglas estudia. Son sociedades de grupo fuerte, en donde las fronteras se establecen fuertemente. Es decir, una sociedad de grupo fuerte establece fronteras fuertes, fronteras fuertes. Y en el caso de las iglesias evangélicas o de los grupos evangélicos es muy claro, ¿verdad? Nosotros los salvos, ustedes los condenados. Nosotros los que estamos con Dios, ustedes los que están con el demonio. Entonces ahí está estableciendo una frontera muy directa, muy clara, muy fuerte, ¿verdad? Todos los que están en mi grupo son salvos y están con Dios. Todos los que están fuera de mi grupo son condenados y están con el diablo, ¿verdad? Entonces, estas son sociedades que rompen relaciones con los sujetos externos y más bien refuerzan sus relaciones internas. Pero esto se relaciona dialécticamente con la red, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. En el caso nuestro, por ejemplo, de Mesoamérica, es decir, México, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Son los tres grandes países mesoamericanos. En el caso de Mesoamérica, las relaciones de parentesco son muy importantes. El grupo doméstico y la familia ampliada, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de clanes ni de linajes unilineales, eso es un esquema que corresponde a África,
no corresponde a Mesoamérica. Acá, en realidad, incluso desde la época prehispánica, eran comunidades campesinas cuyo núcleo era el grupo doméstico y la familia ampliada, ¿verdad? El grupo doméstico como un grupo que todos los que viven bajo un mismo techo, digamos, pero ahí se van combinando diferentes tipos de familia nuclear con diferentes tipos de familia ampliada, ¿verdad? El grupo doméstico en ese sentido es dinámico. Lourdes Arizpe, la antropóloga mexicana Lourdes Arizpe, habla del desarrollo del grupo doméstico. Entonces, en ese sentido, hay sociedades de grupo fuerte, sociedades de grupo débil, sociedades de red fuerte y sociedades de red débil. En alguna medida esto se relaciona con la teoría durkheimiana. No hay que tomarlo al pie de la letra porque en realidad esto no corresponde al pie de la letra con la dicotomía que estableció Emil Durkheim, pero sí tiene que ver con esta idea, la idea de las sociedades de solidaridad mecánica y la idea de las sociedades de solidaridad orgánica. Las sociedades de solidaridad mecánica, él le llamó solidaridad mecánica porque la conciencia colectiva se impone mecánicamente sobre los individuos. Se supone que son sociedades relativamente homogéneas en donde la conciencia colectiva se impone mecánicamente sobre los individuos y los individuos no cuestionan la conciencia colectiva, ¿verdad? Y las sociedades de solidaridad orgánica, más bien ahí hay diferentes tipos de conciencia colectiva y las conciencias colectivas compiten entre sí y entonces los individuos tienen la capacidad de optar. En alguna medida, las sociedades de solidaridad mecánica corresponderían a las sociedades de grupo fuerte, mientras que las sociedades de solidaridad orgánica a las de grupo débil. Esto no hay que tomarlo como dicotomías absolutas. El mismo Emil Durkheim se dio cuenta que en las sociedades contemporáneas habían sociedades de solidaridad mecánica. Por ejemplo, en la Inglaterra de su época, él pudo observar sociedades de solidaridad mecánica. Y acá, aunque no podamos imponer este concepto, pero podemos decir, por ejemplo, que las sociedades evangélicas son sociedades de grupo fuerte, en donde la conciencia colectiva se impone muy fuertemente sobre los individuos y los individuos tienen una capacidad limitada para poder optar, ¿verdad? Mary Douglas, por ejemplo, en su trabajo Natural Symbols, hace ver cómo existen en las mal llamadas sociedades primitivas, o si ustedes quieren mejor, sociedades tribales, ¿verdad? En las sociedades tribales hay sociedades efectivamente, o quizás no le podríamos aplicar el término tribal, porque el término tribal implicaría un nivel de dinámica colectiva, pero en las sociedades, digamos, de economía simple, llamémosle así, en las sociedades de economía simple, hay sociedades de grupo fuerte, efectivamente, en donde el grupo se impone sobre el individuo, pero también hay sociedades individualistas, en donde el individuo es más importante que el grupo y en ese sentido son sociedades de grupo débil. Es decir, no todas las sociedades que mal clasificamos o clasificamos muy mal como sociedades primitivas son sociedades de grupo fuerte. También hay sociedades de grupo débil entre estas sociedades de economía simple. Entonces, pasando esto pues a nuestro contexto, a nuestras sociedades, yo diría que las sociedades mesoamericanas, México, Guatemala, El Salvador, son sociedades de grupo fuerte con red fuerte.
¿verdad? Es decir, somos sociedades en donde el grupo se impone sobre el individuo. Hemos sido sociedades católicas, digamos, por muchos años, en donde el catolicismo era la única religión, no había posibilidades de optar, ¿verdad? En ese sentido, las disidencias eran mínimas, entonces hemos sido sociedades católicas y el catolicismo ha funcionado como una sociedad de grupo fuerte y en buena medida sigue funcionando así, ¿verdad? El ejército también es un tipo de colectividad en donde el grupo se impone sobre el individuo muy fuertemente. Pero también somos sociedades con red fuerte. Y en particular el caso, por ejemplo, del parentesco de los grupos domésticos y las familias ampliadas, que desde la época prehispánica han sido de gran trascendencia y lo siguen siendo hasta la actualidad, ¿verdad? Traigo a la memoria el trabajo de Adriana Alas sobre un cantón del oriente de Chalatenango, del municipio de Las Vueltas, en donde en el marco del conflicto político-militar, los sujetos, los semicampesinos porque combina la economía campesina con la economía capitalista, los semicampesinos migran de los campos de refugiados en Mesa Grande, Honduras, migran hacia el municipio de Las Vueltas, ¿verdad? Ella estudia un cantón, en Guatemala le dicen aldea, en México ranchería, ¿verdad? Ella estudia un cantón del municipio de Las Vueltas y se da cuenta que en este cantón la comunidad, la sociedad se va reconstituyendo a través de la dinámica de los grupos domésticos y las familias ampliadas. Es decir, son las relaciones de parentesco las que van reconstituyendo la comunidad. Y en el caso de Joya de Serén, este es un cantón en la zona central de El Salvador, en el municipio de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, zona central de El Salvador. En Joya de Serén, el conflicto, por ejemplo, por el agua, y hubo un conflicto fuerte, muy importante, en torno al tema del agua. La SADESCO, estaba la ADESCO antigua, que era la Asociación de Desarrollo Comunitario Joya de Serén, pero también se constituyó, el mismo alcalde pues, de San Juan Opico constituyó una nueva ADESCO, ADCAC. Ambas ADESCO en realidad estaban constituidas por la alianza de determinados grupos domésticos y familias ampliadas. Es decir, en la contienda política también son los grupos domésticos y las familias ampliadas las que están jugando como base de los grupos de interés. Entonces, las sociedades mesoamericanas en realidad somos sociedades de grupo fuerte con red fuerte, ¿verdad? A diferencia, digamos, de Estados Unidos. En Estados Unidos más bien estaríamos pensando en una sociedad de grupo débil con red fuerte, ¿verdad? Ahí es una sociedad de grupo débil con red fuerte. Y las sociedades evangélicas, ya hemos hablado, las iglesias evangélicas estarían en este cuadrante superior derecho, de grupo fuerte con red débil. Entonces, esto nos da pues una relación compleja de la relación entre grupo y red en diversas sociedades. En el caso, digamos, de los fenómenos simbólicos, Mary Douglas hace ver cómo las sociedades de grupo fuerte tienden a esconder el cuerpo. En las sociedades de grupo fuerte tienden a esconder el cuerpo. Y en particular, lo que se tapa son los orificios, ¿verdad? Por eso es de que en las sociedades árabes, en muchas sociedades árabes, las mujeres se tapan incluso la cara, ¿verdad? Porque en la cara hay orificios, está la nariz y está la boca. Por los orificios entran los agentes externos,
¿verdad? Los agentes externos que dañan la unidad del grupo. Entonces, en ese sentido, en las sociedades de grupos fuertes se tiende a esconder el cuerpo y a esconder y a tapar los orificios. En las sociedades de grupo débil, por el contrario, se tiende a destapar el cuerpo, ¿verdad? A exponer el cuerpo hacia los demás miembros de la sociedad. Nosotros, como repito, hemos sido sociedades de grupo fuerte, lo seguimos siendo. Claro, hemos venido relajando el grupo precisamente por la influencia de la sociedad angloamericana, la cual es una sociedad de grupo débil y por tanto tiende a exponer el cuerpo, ¿verdad? A mostrar el cuerpo. En la sociedad de grupo fuerte más bien se tiende a esconder el cuerpo. Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, a mi abuelo y a mi abuela, que ellos cuando iban a tomar el desayuno llegaban totalmente bañados y totalmente vestidos. En el caso de mi abuelo, llegaba con saco y corbata. Él tomaba el desayuno con saco y corbata, es decir, es la idea de esconder el cuerpo. En el caso de mi abuela, incluso se ponía una faja, que supongo que le ha de haber dado mucho calor, ¿verdad? Pero ella nunca llegó medio vestida, digamos, a tomar el desayuno, sino que ella tomaba el desayuno totalmente vestida. Es la idea precisamente de esconder el cuerpo. En el caso, por ejemplo, actualmente, digamos, ya se han relajado estos comportamientos, pero se han relajado por la influencia que los Estados Unidos, una sociedad de grupo débil, ha tenido sobre las sociedades mesoamericanas que son de grupo fuerte. Efectivamente, en las sociedades de grupo débil se tiende a destapar el cuerpo, a mostrar el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, en ese sentido, se vuelve una metáfora de la sociedad. El cuerpo se vuelve una metáfora de la sociedad. Y en el caso de las iglesias evangélicas que estarían acá, pues acá definitivamente el hecho de esconder el cuerpo es muy importante, ¿verdad? Las mujeres evangélicas de muchas iglesias evangélicas incluso se tapan el pelo, ¿verdad? También en la iglesia católica antes existían las mantillas con las cuales se tapaban el pelo, ¿verdad? Correspondían a sociedades de grupo fuerte. Otro elemento, digamos, importante para Mary Douglas, el trabajo de Basil Bernstein. Basil Bernstein trabaja los códigos lingüísticos y él hace ver cómo en las sociedades de grupo fuerte predomina el código lingüístico restringido, en oposición a las sociedades de grupo débil, en donde predomina el código lingüístico elaborado. En las sociedades de grupo fuerte, pues, predomina el código lingüístico restringido. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que los miembros funcionan en virtud de una serie de valores y normas sociales que están en el pensamiento preconsciente y que se pueden manejar como implícitos. Por ejemplo, está en una reunión de adultos, de repente llega un niño y le dice, niño, váyase porque esta es una plática de adultos. Es decir, ¿qué se está haciendo referencia? Bueno, se está haciendo referencia a una estructura de poder. El niño no es un adulto, por tanto, no puede estar en la plática de adultos, ¿verdad? Esto corresponde a lo que la misma Mary Douglas denomina una familia posicional, en donde las posiciones son fundamentales. De la misma manera, un niño puede estar jugando, digamos, con las niñas, puede estar jugando a las muñecas y entonces se le dice, niño, váyase porque usted no es una niña, ¿verdad? Usted no es una niña. Entonces está
haciendo referencia precisamente a su posición de género, ¿verdad? Grupo de edad y género son fundamentales en la estructura de poder de los grupos domésticos y las familias ampliadas en las sociedades mesoamericanas. Y entonces se recurre al código lingüístico restringido para fijar las posiciones que cada individuo tiene dentro de la familia. Por eso es de que se habla de una familia posicional. En el caso de la sociedad de grupo débil, más bien estamos hablando de una familia personal, en donde el individuo es tan o más importante que el grupo. Entonces, allí se favorece la libertad individual y, por tanto, el código lingüístico que le corresponde es el código lingüístico elaborado. Se elaboran argumentos para hacerle entender al niño de que efectivamente no debe de estar en una plática de adultos porque ni siquiera va a entender lo que se está hablando, o que no puede comportarse como niña, pero eso, para eso se elaboran argumentos, por eso es que se habla de un código elaborado. Corresponde pues a una sociedad en donde el individuo es al menos tan importante como el grupo, sino más importante que el grupo. Entonces, aquí lo que tenemos es esta oposición entre grupo e individuo, ¿verdad? En donde que corresponde a la oposición entre estructura y acción social, ¿verdad? Tendemos pues más a la constitución de grupos relativamente permanentes en una sociedad de grupo fuerte. Se tiende a la constitución de grupos relativamente permanentes y no tanto a grupos de carácter faccional, ¿verdad? Es decir, en Mesoamérica no hay facciones. En Mesoamérica no hay facciones. Lo que tenemos son grupos de interés, que muchas veces cambian de color político, pero más o menos es el mismo grupo, como el conflicto que se da en San Antonio y los Ranchos entre los que están a favor o en contra del FMLN. Allá es una sociedad, digamos, emergida del conflicto político-militar, en donde la mayor parte de los sujetos viene del refugio de Mesa Grande, fundan San Antonio y los Ranchos en 1988, y entonces todos prácticamente se identifican con el FMLN. En un momento dado se da la ruptura con el FMLN. El grupo opositor cambia de partido político. En un primer momento se va con el CD, luego se va con Gana, luego se va, ahora está con Nuevas Ideas. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que en realidad el color político es secundario. Lo importante es la oposición hacia el FMLN. Pero, aunque cambien de color político, la gente, los individuos, los sujetos sociales son los mismos, ¿verdad? Los sujetos sociales son los mismos. Y eso pasa muchas veces en muchos de los conflictos en nuestras sociedades, que la gente cambia de color político, cambia incluso los nombres del grupo, pero en realidad los sujetos son los mismos, ¿verdad? Esto que nos lleva a la constitución, a observar la constitución de grupos de interés relativamente permanente, a diferencia de las facciones, que son grupos temporales, normalmente dominados por una persona. En el caso de Joya de Serén, yo estudié precisamente esto, lo de las ADESCO, las Asociaciones de Desarrollo Comunitario, y ahí, bueno, yo establecí este cuadrante cartesiano, este cuadrado cartesiano en realidad, en donde en un extremo puso permanentes, circunstanciales, propositivos y reactivos. Lo que yo me di cuenta es que los sujetos sociales que se identifican con una determinada ADESCO son relativamente permanentes. Es decir, la ADESCO no es una organización de carácter circunstancial, como es el caso
como es el caso pues, de estos grupos que se constituyen en torno a un líder en particular, ¿verdad? Sino que más bien son grupos de interés relativamente permanentes. Y por otra parte son propositivos, no son reactivos. Es decir, es cierto que las ADESCO se activan en un momento determinado, en un conflicto determinado, después bajan su actividad, luego se vuelven a activar, pero los sujetos sociales vienen siendo prácticamente los mismos, ¿verdad? Los sujetos sociales vienen siendo prácticamente los mismos y no dependen de una persona como líder. No es el caso del caudillismo, ¿verdad? Sino que más bien el grupo funciona como grupo. Me parece que en Mesoamérica funcionamos más como grupo. Quizás Nicaragua es más caudillista, ¿verdad? Nicaragua es más caudillista, pero en realidad nosotros somos más colectivos, formamos grupos de interés relativamente permanente y estos grupos son propositivos. Bien, entonces es importante esta oposición grupo-red, ¿verdad? En donde en realidad estamos hablando de grupos, de sociedades de grupo fuerte, sociedades de grupo débil. En las sociedades de grupo fuerte normalmente, como repito, se dan estos grupos de interés relativamente permanentes, ¿verdad? En oposición a las sociedades de grupo débil, donde ahí sí predomina más el caudillismo y la facción política, el faccionalismo, ¿verdad? Entre nosotros más bien son grupos de interés relativamente permanente y también tenemos una red fuerte, ¿verdad? El grupo doméstico y la familia ampliada que está en la base de toda la sociedad y también en la base de la migración transnacional. Mucho de la migración transnacional se da a través de redes sociales. ¿Por qué es importante este cuadro que nos muestra Mary Douglas? Porque ahora hay investigaciones que se basan que toman únicamente en cuenta las redes, la dimensión de la red, la dinámica de la red. A mí me parece que sí es muy importante tomar en cuenta la dinámica de la red. Ya hemos dicho, las sociedades mesoamericanas somos también sociedades de red fuerte, pero también es importante tomar el sentido de grupo, el sentido de colectividad, ¿verdad? Porque la colectividad es importante. Nosotros, bueno, en primer lugar, el cantón, el caserío, el cantón, el municipio, la nación, son grupos fuertes, ¿verdad? Son en sí mismos grupos fuertes. Y de ahí, obviamente, los grupos religiosos, los grupos políticos también se constituyen como grupos fuertes. Por cierto, las sociedades emergidas del conflicto político-militar, ya que estábamos hablando del oriente de Chalatenango, de Huarjila y los ranchos, las sociedades con orientación revolucionaria normalmente tienden a crear fronteras fuertes, ¿verdad? Fronteras fuertes, mientras que las sociedades más dominadas por el capitalismo neoliberal tienden a ser sociedades de grupo débil. Por ello, el famoso libro de Karl Popper, La sociedad abierta contra sus enemigos, precisamente tiene que ver con eso. El capitalismo neoliberal tiende a crear sociedades de grupo débil y, por tanto, de frontera débil, mientras que el socialismo y las sociedades, digamos, no totalmente dominadas por el capitalismo neoliberal, más bien crean grupos fuertes con fronteras fuertes, ¿verdad? Es importante decir, Mesoamérica no está totalmente dominada por el capitalismo neoliberal, sino que traemos pues una tradición, por una parte campesina,
dominada más por una lógica de subsistencia, y por otra parte también somos sociedades de carácter colectivistas. Y en ese sentido, la frontera fuerte es importante. Bien, gracias.